Pandemia empezó en marzo. Necesito vender algo para salir adelante. Compré un galoncito de gel antibacterial y compré envases pequeños. Entonces lo que yo hice fue, ese galón lo dispersé en otros envases, les hice una marca, una etiqueta, hice unas muestras y empecé a vender por Facebook. Y el primer día vendí 4 geles. Y recibo una llamada de una persona. Oye, me interesan 8,000 litros de gel. Y yo tenía un galón. Que ese galón y esos envases y todo lo que yo hice para montar era dinero que yo le quité a la maternidad de mi hijo. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava Rax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, bienvenidos a otro episodio más de Cheves con Chava, aquí desde el estudio de Nemil Producciones. Y hoy tengo un emprendedor que en verdad le nace estar generando negocios, que le gusta estar generando conexiones con diferentes personas. ¿Y por qué lo digo? Porque de alguna u otra forma nos conocimos en las famosísimas Net Talks. Ahí fue donde hicimos el networking y pudimos conectar. Y ahora tengo el gusto de poder entrevistarlo para ver qué tanto tiene que compartirnos de sus múltiples emprendimientos, porque estoy seguro que no todas son historias con final feliz. Ha de haber una que otra con con algún tipo de rollo que no sé tan fácil, pero que creo que les puede servir bastante. Con ustedes, Víctor, buen día. Víctor, gracias por venir a mi podcast Cheves con Chava. ¿Cómo Al estás? contrario, muchas gracias, Chava, por la oportunidad. Encantado de estar acá. Oye, me dices que es la primera vez, la primera experiencia que tienes Me como voy en podcast, estrenando acá contigo con un podcast. Nunca había tenido la experiencia. Vamos a ver qué tal. Espero que fluya. como Espero digo, no defraudar a tu audiencia. no, como digo en Talks, eres virgen ante esta nueva experiencia del podcast. Virgencito. Vámonos, carne fresca tenemos hoy, banda. Víctor, buen día. ¿Quién es A Víctor la Buendía? orden. Víctor Buendía, libre pensador. No, 30 años, hermano. 30 años, emprendedor desde los 18, desde que tengo como independencia, ¿no? De la vida adulta. Y pues aquí andamos, en lo que pueda servir. Oye, a tus 18 años, ¿por qué decías emprender a tus 18 años? ¿Qué estabas haciendo en aquel entonces que te incita a trabajar por tu cuenta y no estar haciendo otras cosas que normalmente la banda de 18 años pues se dedica o a la escuela y hacer desmadre o al puro desmadre? Entonces, ¿por qué inicias el emprendimiento y con qué inicias el emprendimiento? Ok. Híjole, yo creo que nos va a tocar empezar como con mucha emoción, ¿no? Porque sí estaba trabajando a mis 18 años, pero desde ahí empecé como a la par a buscar un ingreso adicional. ¿Por qué? Porque no vengo de una familia que le sobre la lana, entonces todos teníamos que trabajar. Y aunque son historias que a veces se cuentan trilladas, eso realmente fue mi historia. Entonces estaba buscando un ingreso extra y la manera en que lo pude hacer fue vendiendo productos de mujer, relojes, bolsas. ¿Y cómo lo empecé? Conseguí dinero prestado. Me acuerdo muy bien que fueron 1,500 pesos lo que pedí prestado. Y ese negocio lo arranqué porque mi esposa era compradora compulsiva de relojitos, de bolsas. Y a mí se me ocurrió que yo podía conseguir esos productos más baratos y ofrecerlos. Entonces, literal, surtí una cantidad de relojes, de bolsos y me agarraba. Trabajaba en ese entonces en plazas comerciales. Entonces ya te imaginarás, 18 años, iba con las chavitas de todos los locales y les ofrecía bolsas, relojes, incluso perfumes, y prácticamente así fue como comencé con mi primer emprendimiento, si pudiéramos llamarlo así. Entonces, se podría decir que tú empezaste a emprender por un tipo de necesidad, o sea, te incita el quiero generar un extra Sí, para tener dinero en la cartera. sí. Desde los 15 yo empecé a trabajar. No le puedo llamar emprendimiento porque no era mi negocio como tal, pero digamos que te voy a contar como un paréntesis de qué es lo que hacía mi familia. Ujú. Mi mamá ama de casa, mi papá trabajador de Coca-Cola, ¿no? En ventas y sí hubo un tiempo en el que le iba muy bien, pero una mala, pues a lo mejor si quieres administración, aunado a algunas decisiones, se complicó la cosa. Soy el tercero de 4 hermanos, entonces ahí la situación se puso media tensa y yo tenía que buscar pues mi ingreso, ¿no? A los 15 años, también te digo que ahorita antes de empezar, que todo me lo he llevado muy acelerado. Entonces, desde los 15
anduve con mi novia, que actualmente es mi esposa, entonces ahorita si quieres tocamos esa parte. En mi desesperación por no tener lana, yo empecé a buscar dónde trabajar y trabajé en un taller mecánico a los 15 años. Entonces, desde los 15 estaba acostumbrado a estar trabajando y ya pues me fui ahí, pues teniendo negocios como más formales, ¿no? ¿Qué hacías ahí en el taller? Pues ayudante general, era un Okey, taller de un tío, entonces okey, ahí me ponía a ayudarle, a aprender. La verdad es que no soy un buen mecánico, pero tuve ahí mis pininos en mis primeros trabajos. okey. ¿Y luego qué sucede después de tener ese trabajo en el taller mecánico? En ese entonces estaba estudiando, yo creo que la prepa. Pasa algo acá interesante. Yo quería una prepa que honestamente estaba cara para las posibilidades de mis papás, la Universidad del Norte, me acuerdo. Ujú, Y yo me conseguí una beca y el trato que yo hice con mi papá fue, tú apóyame nada más los 6, creo que eran tetramestres, apóyame los 6 tetramestres, si yo no salgo bien en calificaciones, yo me hago cargo de mí. Fallé. Fallé porque me extendí, creo que un tetra más, y fue ahí donde yo empiezo a buscar como mi ingreso, porque yo había quedado de, ¿sabes qué? Hasta aquí me apoyas en cuanto a la escuela, y yo me empecé a pagar ahí mis estudios y mis gastos, entonces por eso empecé a buscar yo mi propio ingreso. okey. ¿Y en qué tipo de trabajo ya encuentras tu propio ingreso? O sea, después de haber fallado en esto de la prepa, Sí. ¿era el taller mecánico o fue en otra cosa también después? Después tuve más trabajos, o sea, mi Okey, primer trabajo formal, si pudiéramos decirlo así, ya que te afilian, pues, a un seguro social, etcétera, fue como cajero de un supermercado. Entonces, fui cajero como ahí trabajaba, estudiaba en las mañanas, salía de la preparatoria y me ponía a trabajar hasta las 10, 11 de la noche y listo, hasta que pude graduarme de la preparatoria y ya cambié de trabajo, pero seguí teniendo, como empleos formales, ¿no? okey. Después, te voy a contar así brevemente mi vida profesional. Entré a trabajar en un negocio que vendía suplementos alimenticios. Ujú. ¿Se pueden decir marcas o no? Sí, no pasa GNC, nada. Okey, una tienda muy famosa de vitaminas y suplementos. Me gustaba también darle ahí un poquito al gym, entonces me gustó mucho, o sea, se me facilitó la venta de los productos. Ahí te estoy hablando que entré cuando tenía 18 años ujú, y desde ahí ya tenía como la espinita o se me daba bien vender. Entonces, nos pedían como requisito para poder ascender a una gerencia de tienda, un mínimo de 1 año. Entonces, yo como era muy bueno vendiendo y de repente me iba a gimnasios y les organizaba eventos para promover la venta, me ascendieron a gerente de tienda a los 4 meses. Digamos que era como no permitido, porque no tenía la política, pero como lo respaldé con ventas, me dieron la gerencia. okey. Entonces, ya empezaba yo a buscar ahí cómo poder sacar un poquito más lana. Sé que suena bonito decir era gerente de tienda, pero no alcanzaba realmente para muchas cosas. Y empecé a emprender con lo que te cuento. Vendía relojes, vendía bolsas, vendía productos para mujeres. Esas tiendas regularmente están en plazas comerciales. Entonces, yo me agarraba a ofrecer mis productos ahí como un negocio offsite. Okey. O sea, a ti, desde muy joven, ¿no te daba pena abordar gente totalmente desconocida y estar ofreciendo productos? Que creo que mucha gente ahorita, pues, en esta era digital, como que hablarle a alguien desconocido para ofrecerle algo que venderle, no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Y fíjate que es curioso porque yo no soy muy sociable. O sea, me cuesta mucho trabajo socializar. Nos conocimos ahí en las net, y para mí eso es sacarme de mi zona de confort, porque entablar relaciones con las personas me cuesta trabajo. Yo quiero hacerlo, pero, pues, no se me da tanto, soy un poco introvertido. Pero cuando se tiene que hacer por negocio o por tener un mejor ingreso, lo he sabido hacer. No me nació, pero me juntaba mucho con un amigo que yo creo que fue el parteaguas, me inculcaba y me acompañaba, y mira, vamos a hablarle a las chavas y les vendemos y tal, y me fui soltando poco a poco y se me quitó la pena. Okey, y luego empiezas a vender, okey, relojes, bolsas, todo esto, ¿qué sigue dentro de tu vida emprendedora? Ya para ese entonces, me dijiste que a los 18 años empezaste con Sí. eso, y luego, ¿qué sigue en tu carrera emprendedora? Fíjate, yo recuerdo muy bien, particularmente en este negocio, que un 24 de diciembre, va a sonar muy viejo lo que voy a decir, pero ya empezaba yo a publicarlo en Facebook. Me acuerdo que Ujú, usaba mucho Facebook porque aparte de vender en los locales, usaba mi Facebook y en ese tiempo no habían grupos de Marketplace ni nada de eso. Entonces lo que hacía era etiquetar a todos mis contactos posibles. Y en ese entonces, cuando tú etiquetabas a alguien, le aparecía a sus contactos y era la forma como de viralizar, ¿no? ujú. Yo era el famoso güey que entregaba en puntos medios. Y un 24 de diciembre me la pasé vendiendo todo el día, o sea, fue como mi mayor venta, ¿no? Recuerdo bien, a lo mejor he de haber ganado unos 15, 20,000 pesos. Pero
Ahí toda mi primera experiencia como emprendedor. Era muy bueno vendiendo, pero muy malo administrando. 18 años, con mi novia, ganaba el billete y se nos iba en cualquier tontería, ¿no? ¿Qué sigue como emprendedor? Vi una publicidad en internet en donde decía: "Comienza tu propio negocio de tequila". Y yo no tomaba tanto en ese entonces, ni siquiera era como que sabía de tequila, pero sabía que se vendía, porque previo a esto yo ya había trabajado como cajero de un supermercado. Entonces dije: "Mi propia marca de tequila, pues veo oportunidad", y me empecé a investigar, comprabas una caja y te hacían como la distribución. Fue mi segundo negocio. Entonces, ya de entrado, ya una vez que compré mi primer caja de tequila, me di cuenta después que era un negocio de marketing multinivel, Ujú. en donde tenías que invitar gente y como tal, pero yo no sabía 2 cosas, ni de tequila ni de multinivel. Entonces, cuando a mí me dicen: "¿Sabes qué? Si tú invitas a más gente al negocio, puedes ganar más", y yo creo que todos alguna vez hemos tenido ese tipo de charlas, ¿no? Y me jalé a un amigo de la prepa, que se llama Roberto, y le conté el negocio muy emocionado, y él al día siguiente vuelve conmigo y me dice: "¿Sabes qué? Hablé con mi papá y me recomendó que leyera, porque si queremos hacer un negocio hay que aprender y tal". Y me acuerdo que me recomendó 3 libros. Uno, el del Pequeño Cerdo Capitalista, de Sofía Sofía Macías, Macías. el de El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, y el del Padre rico, padre pobre. Fueron mis primeros 3 libros que yo compré de, pues, de negocios, ¿no? De desarrollo personal, etcétera. Y yo no era lector hasta ese momento. Cuando me los recomendó, yo los compré, los empecé a leer y me encantó. O sea, fue como yo descubrir un mundo que no existía para mí. Y empecé a documentarme, se te abre como esta onda, ¿no? La chispa motivacional y échale más ganas y empiezas ahí a abrir, ¿no? ¿Qué pasa con este tequila? Que yo tenía como mucha hambre de ganar, de buscar dinero, de buscar hacer negocio, y lo mismo, o sea, me iba a las calles, buscaba, no sé si todavía se use, pero en aquel entonces se utilizaban mucho estas negocios de bebidas, Ujú. bebidas preparadas, y yo me iba y les tocaba: "Oye, tengo una marca de tequila, ¿cómo ves? Si lo quieres probar, te lo dejo a consignación, me lo pagas", y conseguí colocarlo. Entonces, estaba buscando yo la forma de meterlo en una cadena comercial y conseguí una cita. Entonces, habló con los dueños de la empresa de tequila a los 18 años, fíjate, no sabía ni cómo, pero lo estaba haciendo. Hablé con los dueños y les digo: "Oye, tengo una cita para meterlo en una cadena comercial porque, pues, nos van a comprar un chorro y si lo metemos ahí", me dice: "No, no, espérate, ese no es el negocio. El negocio es invitar socios, no podemos meterlo en una". El negocio es la flor de la abundancia disfrazado con Claro, tequila. estaba muy bueno el tequila, Ajá. pero el negocio era otro. También estaban chavos, me acuerdo, de Guadalajara. Y ahí fue donde yo dije: "No, pues es que no me gustaba tanto invitar a la gente". Me gustaba vender el tequila, sí lo Ujú. acomodé, vendí varias cajas y hasta ahí le paré. Ese fue mi segunda experiencia como dueño de negocio. Órale. Sí, es que yo creo que hay muchos productos y ahorita es para que la gente no se engañe, o más bien, no se deje engañar, Sí, que cuando te dicen que el producto no es el negocio, que invitando más gente a que se una a vender es el negocio, es donde más vas a generar, pongan los ojos bien abiertos porque es un foco rojo, ¿no? O sea, sí, digo, no estoy a favor de las cadenas multinivel. Hay unas muy buenas y hay unas que a lo mejor tienen muy buen producto y demás, pero se presta, que es el famoso esquema Ponzu, Ponzi. Ponzi, perdón. Ponzu es la salsa, ¿verdad? Ponzi, que empiezas a hacer esta pirámide, ¿no? Y esta Ujú. pirámide, y hasta cuando a mero abajo ya no le puedas meter más abajo, ya todos los de arriba ya también se desmorona. Sí, bueno, aunque hay algo que me gusta rescatar de esta experiencia, porque he platicado yo con varias gente que en esta onda de emprender y de negocios y que me ha tocado ahí convivir, que lo que sí reconozco que tienen este tipo de empresas es la capacitación tan impresionante sobre ventas, sobre liderazgo, sobre desarrollo personal, que es la escuela. De hecho, muchas personas que he conocido que al día de hoy tienen negocios exitosos, por lo menos una experiencia han tenido y todos tenemos ese punto en común, de, ¿sabes qué? No me hice millonario, obviamente, con este negocio, pero sí crecí mucho personalmente. Como todo, ¿no? Toda situación en la vida tiene 2 caras como las monedas. Tú sabes si le sacas el provecho o no. Y en este caso, para mí me sirvió mucho. A raíz de eso me capacité un montón yo por mi cuenta y empecé a crecer un poco. Después del tequila, ¿qué viene? Después del tequila seguí trabajando, no tenía un negocio así como tal. Después me hice
en mis empleos me hice supervisor de atención a clientes y ventas para una aerolínea, pero yo seguía con esta cosquillita de emprender, y ahí es donde ya, pues, un poco más grande, con más edad, pues, cierta experiencia de los pininos y todo eso, me salgo de la aerolínea y fíjate, curioso, empecé yo una asociación civil, en donde yo tenía como visión ayudar a las personas a que se pudieran emplear. Pero como también no tenía suficiente experiencia ni suficiente capital, con lo que hice con la liquidación fue constituir una asociación civil y puse 2 comedores gratuitos para ayudar a las personas de bajos recursos, uno en San Nicolás y otro en Hidalgo, Nuevo León. Y la visión era esa, lo hice con mi hermana, con mi cuñado, con mi esposa, y pues con toda la pila, pero nos faltó gasolina, que fue el Ujú. el dinero, ¿no? Es una asociación que está pausada, que yo pretendo en un futuro concretar esa visión, pero después de ese emprendimiento como altruista, si lo pudieras decir así, ¿no? Te dejas llevar por la emoción, le echas ganas, no hay capital, y con el poquito capital que me quedó, emprendí un negocio con un amigo de zapaterías. Empezamos con una sucursal, empezamos vendiendo muy bien, y desde el inicio fue hablar qué va a pasar cuando exista ganancias de esa primera sucursal. Vamos a reinvertir todo lo que se puede en un año. Y literal, chava, era o sea, quedarnos con el dinero con lo más básico para poder capitalizar, abrir otra sucursal. Entonces, eso fue lo que hicimos. Se vendía muy bien el zapato que nosotros traíamos, zapato mexicano, calzado, tenis de León, Guanajuato, y nos iba bien, vendíamos menudeo y mayoreo. Y abrimos una segunda sucursal y luego una tercera sucursal, y dijimos, ya con la tercera nos capitalizamos. Diciembre era unas ventas, o sea, no parabas todo el tiempo. ¿Qué sucede? Fue por allá del 2014, 2015, ya con las 3 sucursales, mandamos pedir un tráiler para surtir las 3 sucursales y ya emocionados, ¿no? Pues capitalizamos en diciembre, ahora sí va a haber lanita y cállate, o sea, nos cayeron los ya sabes cuáles Ajá. y a cerrarnos la sucursal. O sea, yo administraba las sucursales, tenía, varias chicas ahí trabajando y tuvimos una mala experiencia porque nos avisaron, a mí me mandaron una foto, yo me acuerdo mucho, me mandaron una foto: "Ya está pasando algo en tu local, revísalo". Entonces, intentaba marcarle a la chica que estaba encargada, no pude, mandé cerrar las otras sucursales, y cuando iban bajando la cortina en una segunda sucursal, me dicen: "Acaban de llegar, están ahí". O sea, nos tenían ahí como ya medidos. Se Órale. llevaron toda la mercancía, Toda la mercancía, toda la la merca vaciaron. nos dejaron tenis izquierdos que estaban en exhibición. Eso Wow. estuvo muy duro. Ya te imaginarás el golpe anímico, ¿no? El lo asustado, y en el qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para, pues, para negociar, porque, híjole, esto está complicado, ¿no? Pero nos dejaron un teléfono. ¿Quieres arreglar? Marca este teléfono. Marcamos el teléfono, oye, pues, ¿qué pasó, no? O sea, aquí no estamos haciendo nada malo, estamos trabajando. Es que aquí no se hace lo que tú digas. Aquí se vende lo que nosotros digamos. Y mi hijo estaba chiquito, mi primer hijo estaba chiquito en ese entonces, y platicando con mi esposa y con mi socio, les digo: "Mira, yo no tengo ni una hulera para defenderme. Mi hijo está chiquito, no quiero yo arriesgarme a que suceda algo más grave, y mejor yo ahí le paramos". Entonces, yo perdí todo, todo, literal, lo que tenía, porque todo estaba invertido ahí, y se cayó ese negocio. Se cayó ese negocio para mí, para mi socio, y se sepultó la zapatería. Ya no quise saber más de ese Cuánto negocio. duraste con las zapaterías desde que inició la idea hasta que llegaste a esas 3 sucursales y sucede lo que acabas de comentar? Yo creo que todo eso sucedió en un lapso de un año y medio. Sí, desde la primer sucursal hasta la tercera y que se nos cayó el negocio, un año y medio. Un año y medio. Ujú, fue todo muy rápido, porque teníamos claramente que era vender, resurtir y abrir, vender, resurtir y abrir, así lo hacíamos todo el tiempo. Oye, este golpe, pues, yo creo que te puede dejar con cierto miedo, con cierto trauma empresarial. ¿Cómo te recuperas, pues, de este susto, no? De esta experiencia que no fue muy grata. Sí me tardé. Yo quería creer que no, o sea, que no me había afectado, pero imagínate, sin lana, desmoralizado, ya con problemas familiares, o sea, con mi esposa, porque, híjole, pues no hay lana, pero te prometí que a la vuelta de año me iba a capitalizar y te tengo aguantando un año, privándonos de lo más básico por crecer. Y fue muy duro,
O sea, yo me quedé literal sin un peso. ¿Y cómo lo solventé? Lo único que me rescató fue conseguir un trabajo. Un día que ya mi esposa y yo tuvimos una discusión, no me da pena decirlo porque es normal en las parejas, ¿no? Claro. Pero tuvimos una discusión, yo me quedé solo en la casa como todo el día, literalmente así frustrado porque no tenía un peso y le hablé a un amigo, ¿y sabes qué? Pasó esto, no tengo lana, necesito conseguir trabajo, consígueme una cita ahí donde estás trabajando, en una empresa de electrodomésticos. Y fui, pedí trabajo, les hablé de mi experiencia y me dicen, ¿sabes qué? La vacante para la que tú vas a aplicar o sea, no es para ti. Dame oportunidad de unas 2 semanas, no te me desesperes, tengo una oportunidad mejor. Y yo decía: "Dame lo que sea, ¿no? Ya lo que quiero es Mientras, trabajar". mientras Y tanto, ponme a jalar. fue muy cardíaco, chava, porque fueron esas 2 semanas, fui a la entrevista, ya les dije yo creo que me vieron tan desesperado y con tantas ganas de trabajar que me dicen: "Sí estás contratado, pero te vas a tardar 3 semanas en entrar". 3 semanas, es un puesto de ventas corporativas y vale la pena. Y yo: "¿Pero cuánto me vas a pagar?". No importa, espérate 3 semanas y hablamos". No me hablaron para entrar a trabajar hasta el último día de las 3 semanas, te lo juro. Ya estaba yo así de que en la Oye, y lona. mientras tanto, ¿cómo es vivir ese momento? Porque cada día es como si fuera abajo del agua, sin respirar, sin lana, ya con una esposa, ya con un niño chiquito. ¿Cómo le hiciste? Vendía mis cosas. Yo me acuerdo que tenía, por ejemplo, ropa, la vendía, relojes, los vendía. Algo que me quedó muy claro, y eso fue que aprendí de uno quien yo considero mi mentor, el doctor Alex Day, que es: "No hay crisis que resista un doble turno". Y el que sabe vender nunca se va a quedar con hambre. Y yo lo que hacía era vender, deshacerme de mis cosas. Lo poquito que tenía lo vendía para solventar el día. Me acuerdo mucho que en esa entrevista para firmar yo no tenía mi carro porque ya lo había vendido, no tenía en qué moverme y fui con un primo que vivía ahí cerquita de mi casa. Le digo: "Oye, préstame dinero porque tengo una entrevista de trabajo. Pagándome te lo regreso". Y me dice: "No tengo dinero, pero tengo una moto". Y yo no sabía andar en moto. O sea, préstame la moto, yo me la llevo. Y me arranqué en una motito así chiquita, me fui a la entrevista, firmé y listo. Pero, ¿qué pasa? Tú sabes que en ventas primero tienes que obviamente generar la venta y luego comisionas y todo eso. Entonces me tardé, pues sí me pagaban ahí mi sueldo base en quincena y me puse a vender literal como un perro. Eso digamos que fue como en noviembre. Yo vendí todo noviembre, todo diciembre y mis primeras comisiones me pagaban la primer quincena de enero. Entonces me pagaron las primeras comisiones y yo cuando vi el pago dije: "Esta es, o sea, esto me va a alivianar". Y ya, ahí me capitalicé y fue la manera en la que pude sortear ese altibajo, ese bachezón, porque sí estuvo muy duro. Ahorita te lo cuento así muy a grosso modo, pero sí estuvo complicado. Entonces duras, desde el momento del suceso de que te cierran las zapaterías hasta que llegaste para recibir tu primer sueldo oficial de esta empresa, ¿fueron qué? ¿2 meses, más o menos? 2 o 3 meses. Sí, porque tenía un sueldo base. Cuando trabajas en ventas, te pagan un sueldo base pequeñito y más cuando todo es en base a comisión. Entonces, el sueldo es ahí nada más como para que te mantengas, comas algo, pero sí se puede decir que 3 meses, 4 meses en los que pude estabilizarme económicamente. Oye, empiezas a ganar ya lana, ya empiezas a tener un poquito de ser sustentable y no estar como casi creo que viviendo al día. ¿Qué cómo es que ahora, después de estar emprendiendo, regresas y obviamente tienes la humildad y la vulnerabilidad de admitir que en ese momento es conseguir un jale? Ujú. ¿Tú seguías con la cosquillita todavía de seguir emprendiendo? Sí, desde siempre. Yo a los 18 años supe algo. O sea, yo cuando conocí el trabajo de ventas, yo sabía que no iba a volver a trabajar en ninguna otra cosa que no fuera ventas. O sea, tuve esa experiencia en esta tienda de suplementos y algunas otras cosas que no te conté, pero tuve un trabajo en una, pues sí, se pudiera una escuela online de inglés. Yo le vendía a mexicanos que trabajaban y estaban en Estados Unidos, como tipo un Open English. Okey. Entonces yo ahí aprendí de ventas, literal de ventas. Yo cuando un amigo me habló y me dijo: "Oye, aquí hay una oportunidad", antes de que pasara todo esto que te acabo de contar, él me dijo: "¿Sabes qué? Aquí hay una oportunidad de ventas, tú eres buen vendedor, como ves, yo ya vi que la gente gana comisiones aquí muy bien y tal". Me acerqué y el primer día de la capacitación, a mí pregunta, ¿no? Quien estaba ahí capacitándonos: "¿Quién sabe vender?".
Y yo levanté la mano, ¿no? Y yo creo que como 20 más levantamos la mano. Y él dice: "Dime una técnica de ventas". Y yo dije: "Pues, ni siquiera sabía que habían técnicas", ¿no? Y luego: "Ustedes saben hablar, ustedes no saben vender. Aquí van a aprender a vender". Y él nos empezó a capacitar, y ahí fue donde yo escuché mi primera capacitación, que fue la de 12 cierres maestros del doctor Alex Day. Y cuando vi cuánto comisionaban las personas ahí, yo dije: "Yo no vuelvo a trabajar en mi vida de nada más que no sea de ventas". Órale. ¿Y, Mes y tomaste la capacitación de Alex Day Sí, en esa empresa? sí. Ok. ¿Qué sucede del Víctor de antes y el Víctor del después de esa capacitación? Me creía Superman. Es que yo analizaba las cosas de esta forma. Yo decía: "Si puedo vender un producto o un servicio", como en ese entonces que eran inscripciones a la escuela, yo me lo imaginaba como que podía convencer a la gente de cualquier cosa. O sea, no sé, contar una idea, contarte una historia. Si alguien tenía algo que vender, no sé, algún amigo: "Oye, quiero vender mi carro", yo te lo vendo, porque yo sé vender. Y yo empezaba a practicar. En ese entonces estaba practicando. Me escuchaba todavía muy robotizado al aplicar un cierre de venta, etcétera, pero me fui fogueando cuando provocaba discusiones ahí leves con mi esposa para ver si podía llevarla a algún lugar donde yo quisiera, aplicando técnica de venta. Y yo dije: "Vender es convencer. Si puedo convencer de esto, puedo convencer de cualquier cosa". Oye, fíjate que a mí no me va muy bien de repente tratando de aplicar las técnicas con mi señora y que dices, ay, güey. No, es que, si te contara, yo no te pudiera contar esto, te lo tendría que contar mi esposa, ¿no? Pero sí, o sea, estuvo como siguiéndome a detalle en esa carrera de ventas. Me salí de ese trabajo. No era tan buen vendedor, honestamente, como había gente muy top y que yo creo que fueron mis mentores ahí. Aprendí muchas cosas. Aunque eran ventas por teléfono, era tú párate y vende de esta forma y diles esto, y de repente usa seducción, pero de repente usa versículos bíblicos y ármate ahí para poder vender. Y yo, para mí era como si estuviera viendo un show en vivo. ¿Por qué te cuento esto, chava? ¿Has visto la película del Lobo de Wall Street? Sí, claro, de Era hecho, estaba literal, pensando en eso. era literalmente, o sea, yo me sentía así. Nosotros teníamos una diadema y era, tú vete a donde tú quieras, pero vende. Y fíjate, te daban un horario, pero te decían, tú si haces 3 ventas en 15 minutos te vas, no necesitas estar aquí. Y era como una energía todo el tiempo estar vendiendo y aprendiendo. Y me salí porque yo en ese entonces dejé de estudiar, mi carrera me la llevé como en pausas, Ujú. me consumía mucho tiempo porque no era tan buen vendedor en ese entonces. Y me salí porque estaba buscando un trabajo donde tuviera un horario fijo y que me permitiera pagar mi escuela. Entonces, por eso. Pero mi premisa era, no voy a trabajar en nada más que no sea ventas. Oye, impresionante cómo empieza la evolución del Víctor Buendía, que todavía no hemos llegado a la fecha de hoy. No, 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 todavía hay mucho que Estás contar. en esta empresa, recibes esta capacitación, te llenas de energía, te llenas de, obviamente, de una fortaleza que creo para mí, yo creo que vender es una de las 5 cosas que no existen en las universidades, que hice Definitivo. un video en mi TikTok de eso, que creo que todas las universidades, sin importar la carrera que tengas que eliges estudiar, Sí, tiene que tener como ventas de tronco común. Lo que es ventas, inteligencia emocional, lo que es finanzas personales, también yo incluí ahí espiritualidad. Y creo que esas 4 cosas que acabo de mencionar son esenciales, pero ventas es la número uno. Es la número uno porque todo el mundo se está vendiendo. sí. Y yo creo que a la gente, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿no? De que se ha estado viralizando el contenido de ventas que haces tanto tú como yo ahí en redes. Pero desde siempre la palabra ventas per se le causa ruido a las personas. Ujú. Y yo defiendo mucho esta parte de que ventas no es meramente una transacción monetaria. No necesariamente vendo un producto o un servicio o te convenzo de algo que no quiero hacer, para nada. Es simplemente tener conversaciones y que tú logres lo que quieres en base a esa conversación manteniéndote ético, porque eso también es algo que aprendes en el camino. Porque cuando sabes vender, cuando sabes persuadir, cuando sabes leer el comportamiento humano de una persona, lo puedes usar tanto para bien como para mal. Y cuando me ha tocado capacitar personas, es lo primero que toco. Necesitas ser ético, porque si lo aprendes bien, cuidado. Y siempre hago énfasis en esa parte. Claro, todo talento puede usarse para bien o para mal y Sí, puede ser un arma de doble filo, ¿no? En el caso
de que si de repente lo quieres utilizar solamente para beneficio propio, pero el otro sale afectado, pues no es No va la, por ahí. no, sí, no es lo correcto. Ahora, Víctor, ¿qué pasa? O sea, ok, ya te alivianaste, ya tienes la capacitación, ya estás empoderado tanto en habilidades, tu cartera ya no está flaca, ya empiezas a empezar a tener cierta estabilidad, pero sigues trabajando en una empresa. Sí. ¿Qué pasa? Porque yo sé que ese no es tu lugar y tú lo dejaste bien claro. Yo quiero emprender, yo quiero tener lo mío. ¿Cómo es que haces ese switch después? Dice un amigo: "Eres bien arriesgado", y a veces me da miedo que seas tan arriesgado. Y yo lo analicé hace poco, y realmente siempre he dado saltos al vacío llenos de fe, porque me estaba yendo bien en esta empresa de electrodomésticos, que es donde nos quedamos. De repente, una disculpa porque soy un poco disperso, así que Dale, de dale. repente mezclamos temas. Este, no me sentía ya muy ciclado. A mí me gusta mucho estar aprendiendo todo el tiempo. Tengo como ese hábito de una lectura, un video donde tenga algo que aprender, y yo seguía viendo formas de cómo hacer dinero. Para esto ya había yo escuchado sobre marketing digital, ventas por internet, cómo seguir vendiendo en Facebook, cómo más automatizado, y me la pasaba aprendiendo todo el tiempo mientras trabajaba en esta empresa. Entonces, yo proponía cosas y muchas de esas cosas, pues no, como en toda empresa, ¿no? Si tú no eres el jefe, tú vas nada más a obedecer. Y, este, no me sentía yo muy cómodo con esa parte. Sentía que me estaban pagando bien, pero me sentía vacío. Sentía que me estaba, pues no quiero sonar arrogante o modestia aparte, pero sentía que me estaba desperdiciando, porque yo decía: "Déjenme vender más, déjenme salir a buscar clientes. No puedes, nada más los que la cartera que nosotros te mandemos y ya no, y se me hacía muy extraño, y yo decía: "¿Por qué si eres una empresa, por qué no quieres vender más? ¿Por qué no me dejas vender más?". Entonces, por allá en el 2019 yo ya tenía como unos 3 años en esta empresa, y hablé con mi esposa y le dije: "¿Sabes qué? Ya no me siento a gusto, ya no estoy feliz aquí". Ya había terminado mi carrera, ya me había quitado como ese peso de encima, y le digo: "¿Sabes qué? Me voy a salir de trabajar porque quiero buscar esta otra parte. Traigo la intención de yo convertirme en un capacitador, de dar una conferencia, traigo como esta cosquillita de intentar por esta parte y me quiero preparar para eso". Hice un plan para salirme, que fue activar como unas 6 o 7 fuentes de ingreso, y sé que se escucha como muy rimbombante tal vez, pero no, es literalmente qué tengo para vender o de dónde tengo para yo capitalizarme si algo sale mal. Si algo sale mal en el camino. ¿Qué sucede? Yo cumpleaños el 19 de julio y antes de salirme de la compañía, le digo a mi esposa: "Yo no quiero festejarme, voy a invertir ese dinero en hacer una conferencia. No sé si van a ir, ni sé de qué voy a hablar, pero así me quiero festejar". Entonces, una amiga, yo ya le había contado así a varios amigos, ¿no? Que traía la intención, etcétera. Entonces, una amiga me habla como por ahí de, ¿qué te diré? Mayo. Me dice: "¿Sabes qué? Tengo una compañera que está estudiando la facultad y le están pidiendo un conferencista. ¿Cómo ves? ¿Te animas?". Y le digo: "¿Cuándo es?". "Pues hay 2 fechas, el 14 y el 19 de julio". Dije: "De ahí soy. Dámela el 19 de julio". "¿De qué quieres que hable?". "De finanzas". Yo: "Claro, yo voy a hablarles de finanzas personales". Ya leía mucho de finanzas personales, pero nunca había estructurado un tema ni preparado una conferencia. Entonces, me invitaron a esa universidad, di mi primera conferencia, nerviosón, y creo que si la veo ahorita todavía digo: "Híjole, cómo me aventé", pero me probé en esa conferencia. Siento yo que para no tener nada de experiencia me fue bien, y fue ahí el parteaguas donde le dije a mi esposa: "Voy a seguir intentando por acá". Me salgo y a raíz de que yo lo único que pedí, no me pagaron evidentemente por esa conferencia, pero contraté a un amigo que es camarógrafo y le dije: "Grábame toda la conferencia, voy a subirla a redes sociales". Entonces, tomo la decisión de salirme, subo el contenido a redes sociales y con bien poquitos seguidores, yo creo que tenía como unos 200 o 300, me contactó una persona y me dice: "Oye, yo trabajo en tal universidad, me gustó lo que subiste y yo tengo aquí el auditorio y si tú quieres hacer una conferencia aquí, pues tienes las puertas abiertas, ¿va?". Y empecé a hacer conferencias ahí. Probé con otra de finanzas, probé con una de ventas y luego ya en el 2020 ya había dejado el trabajo. En el 2020, justamente una semana antes de pandemia, di una conferencia de marketing digital que me fue muy bien. O sea, me fue muy bien, estuvo muy lleno y concreté varias citas al final de gente que quería contratarme para ayudarles con una consultoría de marketing digital.
Entonces ya tenía pactadas las citas y de repente una semana después cierran todo. Cerraron todo, me cancelaron todas las citas por esta onda del encierro de la pandemia y se cayó ese negocio. ¡Zas! O sea, Pero justamente le estabas apostando irte por ese camino y sí, te ponen una barrera, digo, barrera mundial a final de cuentas. sí, de que se me cayeron todas ahí medio desesperado. Y te digo que mi vida está llena como nunca ha sido o sea, algo plano, siempre ha sido como muy extremo porque para ese entonces ya estamos esperando a nuestro segundo hijo. Entonces teníamos ahí un dinero guardadito para la maternidad y todas estas cosas, pero toda mi apuesta era con que esto iba a funcionar, lo de las consultorías y la agencia de marketing, etcétera. Se nos cae por completo, y yo estaba bien frustrado y no tenía yo más ingreso porque no podía trabajar de otra cosa y ni sabía de qué, porque estábamos encerrados, ¿no? Y ahí es donde se viene ya ahora como esta faceta nueva. ¿Por qué? Porque yo ya había visto, fíjate, pasó algo bien curioso. La pandemia empezó en marzo, si no mal recuerdo, marzo Ujú. 2020. En diciembre, yo había escuchado una noticia de que por allá en China se escuchaba algo extraño, ¿no? De un virus y tal. Y ese diciembre a mí me ofrece una persona un montón de cubrebocas a 10 centavos, yo creo. Y yo dije, pues, ¿quién va a querer esos, no? Cuando ya veo todo el movimiento, le digo, oye, ¿sabes qué? Dámelos, 10 centavos. Dice, no, ya cuestan como 10 pesos cada uno. Y yo dije, se me tiene que ocurrir algo, porque necesito vender algo para salir adelante. No se me ocurrió más que compré un galoncito de gel antibacterial, ya para esto ya le movía más o menos al marketing. Compré un galoncito de gel antibacterial y compré envases pequeños. Entonces lo que yo hice fue, ese galón lo dispersé en otros envases, les hice una marca, una etiqueta, hice unas muestras y empecé a vender por Facebook geles antibacteriales, antes de que estuviera prohibido. Entonces, tenía ahí un toldito y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a poner el toldo en la avenida, voy a poner unos geles antibacteriales ahí para ver cuántos vendemos. Nos ponemos, ella embarazada me acompañaba y el primer día vendí 4 geles. O sea, eran como 100 pesos, ¿no? Pero yo estaba dándole con todo en redes sociales a esta marca. Total, sí estaba un poco desanimado porque no sabía qué venía y recibo una llamada de una persona. Oye, me interesan 8,000 litros de gel. ¿Cómo ves? Y yo tenía un galón. Le dije, sí, claro, ¿para cuándo? No, pues quiero comentarle a mi jefe, mándame cotización y tal. Me armé toda la empresa, literal, porque me hice contratos, me hice marca, me hice todo y le mandé la cotización. Pero yo, obviamente, yo decía, no, o sea, esto no es seguro, ni siquiera creo que sea real. Y estaba ahí al día siguiente, dejé mi celular, se me descargó. Cuando lo prendo, tengo un mensaje y me dice, oye, te estoy buscando porque mi jefe sí quiere las 8,000 piezas de gel. Entonces le digo, está bien, pues tú dime cómo quieres que lo hagamos. Ya ahí entablamos la conversación. Me dice, quiere verte en tu oficina. Yo no tenía oficina. Sí, está bien, ahorita paso la dirección. Le marqué a un amigo que andaba en la renta de inmobiliarias. Le dije, préstame una oficina. Necesito acondicionarla, pero ya. ¿Cómo? Hice un negocio de geles, voy a cerrar un trato ahorita y necesito montarla. Y me imprimí tabloides, me hice toda la imagen de la empresa y montamos la oficina, así en un cachito, no me Para la ese prestó. ratito nada En más. ese ratito nada más. Pero yo te decía ahorita lo de la parte ética y de ser transparente. Cuando llega esta persona a hablar conmigo, empiezo a ver la oficina y me dice, muy padre todo, pero tú no te dedicas a hacer gel antibacterial. Le dije, tienes razón. Yo soy un emprendedor y saco productos emergentes. Esto es lo que yo te ofrezco y esto es lo que te estoy vendiendo. Es mi negocio que voy a empezar ahorita. Entonces, si tú confías en mí, adelante. Fíjate, yo defiendo mucho la parte de hacer dinero sin dinero. Ujú. Yo invertí en un galón y botecitos y la etiqueta y lo que tú quieras. Échale todo el cálculo que quieras en cuánto me gasté en eso y la oficina. Y le digo a esta persona, si te gusta el producto y si confías en mí para empezar a trabajar yo contigo, necesito el 50% de anticipo. Y esta persona no me conocía más que por Facebook. Yo Ujú. ya le había dicho que no era mi oficina, que solamente la puse porque lo iba a atender a él, pero que si me daba la oportunidad, pues yo le respondía. Entonces él me dice, es que es bien complicado porque no te conozco, te doy el 25. Entonces yo le digo, mira, yo con ese 50% voy a arrancar el negocio.
Si tú me das el 25, no te voy a hacer la grosería de quedarme con tu dinero y de que nos vaya mal a los 2. O me das el 50 o no se va a poder hacer. Y me dice: "Bueno, está bien, dame tu identificación y si me animo, en la noche te hago la transferencia. Pásame tu cuenta". Y luego: "Bueno, está bien", ya. Llego a mi casa y me dice mi esposa: "¿Cómo te fue?". Yo: "Pues le vendí muy bien, pero no hay lana". O sea, no nos han pagado. Y luego: "¿Qué viene?". Pues ni modo, a lo que sigue, seguir publicando, seguir poniendo el toldito y a ver qué pega. Total, como a las 8 de la noche me llega la notificación, chin, Y ahí cayó el está, dinero. 250,000 lanas, Órale. de no conocerme, de De no anticipo. conocerte, de agarrar un galón, estar en la calle, en un toldo ofreciendo, de haber vendido 4 botecitos equivalentes a 100 pesos. Ahí Le te quedó un pedido, y te depositaron 250,000 pesos. Sí, y eso es lo que yo platico mucho y sin afán de presunción, que es lo que te foguea mucho como emprendedor. A mí me gusta mucho vender, me gusta mucho hacer negocio, me gusta mucho generar lana, pero no me desvivo por gastármela. ¿Sí me explico? O sea, no es como, ya tengo el dinero, me lo quiero gastar. No, es cómo hago para seguir creciendo el negocio. ¿Cómo hago para ayudarte más, para vender más? Y se pusieron las cosas ahí complicadas, que eso ya es historia, porque no había materia prima, me tenía que ir a otro estado a conseguir alcohol, a insumos, y luego conseguir envases y asociarme con un amigo para sacar la producción. O sea, nos aventamos ese negocio y de ahí le dimos todavía vida para como 5 o 6 meses más que estuvimos vendiéndole al mismo cliente cantidades así, pues, más o menos fuertes. Es más, yo creo que ese negocio, chava, es con el que yo he podido facturar mi primer millón de pesos. Oye, Víctor, ¿y qué es lo que te mueve? Porque al final de cuentas veo que no te rindes, que te motivas, que no sé, ¿qué es lo que te recarga gasolina a ti? Para no agüitarte, digo que todos hemos tenido nuestros bajones, pero para poder seguir dando ese paso hacia adelante y no quedarte estancado. Mis hijos, compadre, o sea, no hay otra. Y más allá del lado romántico del que te diga mis hijos, es que yo tengo la responsabilidad de sacar adelante a mi familia. O sea, cuando pasó lo de la zapatería, tenía a mi hijo chiquito. Entonces, tenía que buscar la forma y por eso fui a buscar un trabajo. A lo mejor si hubiera estado soltero, me hubiera quedado ahí a ver qué pasaba, pero como yo sabía que tenía ese compromiso, me fui a buscarlo. Y en esta segunda ocasión, tenía uno que venía en camino. Entonces, o lo lograba o qué iba a suceder con el parto. Porque un detallito que se me fue es que ese galón y esos envases y todo lo que yo hice para montar era dinero que yo le quité a la maternidad de mi hijo. Por eso me dice mi amigo: "Es que eres bien arriesgado, güey, si no te hubiera salido, pero me salió". O sea, ya no me quiero poner a pensar en el qué hubiera pasado. Me salió, que es lo importante. Y ya a raíz de ese negocio, de que ya nos capitalizamos y todo, pues ya hice más líneas de negocio, como el de cosmética artesanal, el Victorious Labs, etcétera. Y de ahí nos arrancamos. Ahora, de todo lo que has vivido, porque has tenido varios bajones y te has recuperado y otro bajón y te vuelves a recuperar, has pedido chamba y has regresado a trabajar para alguien más y luego te sales y vuelves a trabajar para ti mismo. ¿Qué es lo que más te llevas de los 18 años a tus 30 años, de toda esta experiencia y este recorrido que has llevado a cabo? Yo creo que la experiencia de no rendirme nunca. O sea, yo tengo muy claro que mi vida no va a ser tranquila en ese sentido. Mi vida siempre ha sido un sube y baja, siempre, pero yo porque también así lo he provocado. Y las veces que lo he provocado, las cosas me han salido. Entonces, yo así me veo siendo, obviamente todos queremos una estabilidad, pero las veces que yo he tratado de estar estable o cómodo, me he sentido muy, no sé, me he sentido mal porque siento que puedo hacer más todavía. Siento que todavía tengo energía, tengo fuerzas, tengo la motivación y yo quiero pensar a futuro cuando tenga 50, 60 años, dedicarme nada más a hacer lo que yo quiero, pero ahorita estoy en época de siembra. Entonces lo que yo he visto, como visualizo mi vida, es que tengo que pasarme sembrando para cosechar a la vuelta de 10, 20 años más la vida que quiero. Empiezas lo de dar las pláticas, las conferencias, te cierran todo, sacas lo del antibacterial, pero vuelves a retomar las conferencias. Sí, Ahorita, ¿en qué estás metido respecto a ese tema, a esa marca personal? mira,
De manera intermitente y cada vez que he podido, porque sabes que un negocio te consume a veces mucho tiempo, he tratado de subir contenido. Cuando me invitan a universidades o a dar pláticas o conferencias, las he dado, he tomado todas las oportunidades. No he tenido todavía ahorita la oportunidad de yo buscar, estoy en esa faceta de meterle más galleta a mi marca personal, de buscar yo más oportunidades. Pero digamos que todo ha sido un boca a boca. Yo empecé en una universidad dando conferencias y luego fui a otra y de ahí me invitaron a otras conferencias. Y al inicio yo pagaba porque sabes que contratar un camarógrafo, un editor de video, etcétera, te cuesta y yo no me dolía. O sea, yo decía, yo, si es el camino que tengo que recorrer, lo voy a recorrer. Y fíjate, ahorita que hablábamos de dinero, ¿sabes? La primera conferencia que me pagaron fue virtual y fue a raíz de esa misma universidad. Me dijeron, ¿sabes qué? Ahora te queremos contratar, te vamos a pagar la conferencia como 1 hora y media y me pagaron mis primeros 1,500 pesos, me acuerdo bien, me supieron a gloria. Yo dije, me están pagando por hacer algo que me encanta hacer, que lo he hecho sin que me paguen. Hay una raíz de todo esto. Cuando yo, ahorita te platicaba que estudié en la Universidad del Norte. Ujú. Ahí nos llevaban muchos conferencistas, muy seguido. De 10, 9 estaban muy aburridos. Pero recuerdo muy bien uno que se llama Alonso Fierro, si anda por ahí, le envío un saludo. Me gustó mucho su conferencia. Él tenía, ahora lo entiendo, como una activación para que no nos durmiéramos. Él decía, 1, 2, 3, así es. Y tenía a todos como embobados ahí. Nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo... Todas las emociones que teníamos, ahí las provocó. Cuando yo lo vi en el escenario, y dije, yo quiero dedicarme a eso algún día, pero ese sueño se quedó ahí sepultado. Después, la capacitación de Alex Day, él decía una frase que hasta el día de hoy yo la tengo bien grabada, que decía, si quieres ser como alguien, habla, camina y condúcete como la persona que quisieras ser hasta que lo seas. Empezarás fingiendo y terminarás creyendo. Y yo dije, yo quiero ser como, a ver, como Alonso Fierro, y luego conocí a Alex Day y dije, me gusta mucho lo que hace, yo quiero darle por ese camino. Empecé a dar conferencias y me empecé a preparar. En el 2021 me certifiqué como Speaker Master por la Federación Internacional de Speaker y Coaches, en donde están como miembros honoríficos Alex Day, el doctor César Lozano, Mauricio Benoist, un sinfín de personalidades, ¿no? Ujú. Y yo dije, si tengo el valor de pararme frente al público, tengo que tener el valor de capacitarme, de estar preparado. Y yo no quería ser nada más como, pues sí, te va muy bien en redes, pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué tengo el valor de enseñar? Y ahorita estoy en eso, en impulsar más mi marca personal, en crear más contenido de valor y que el día de mañana que ya llegue alguna empresa que me quiera contratar o alguna conferencia ya que yo pueda estructurar bien a bien, tener que aportar, tener un contenido que valga la pena que la gente vea. Sí, creo que es un reto estar subiendo contenido de este tipo de temas, porque también lo vivo yo en carne propia. Ahorita la gente consume chatarra en contenido digital. Digo, Sí, antes hablábamos de la comida chatarra como tal, como comida, sí, y ahora con la parte del contenido digital hay mucho contenido chatarra que a la gente le encanta consumir, pero cuando tienes algo nutritivo, algo que neta te va a llevar más allá y que te va a aportar a tu vida, muy poca gente lo sabe apreciar, sí. consumir, darle like, compartir. ¿Por qué? Porque compartes una tontería, pero no compartes un buen mensaje. Vi hace poquito, y te lo comentaba antes de empezar la grabación, que me salió un video tuyo, que Ah, sí okey. que se viralizó. Ajá. ¿Qué pasa después de que se viraliza un contenido de esos? Porque sabemos que de los likes no vivimos. Sí, claro. De los comentarios, no podemos, de los likes, de los comentarios de los seguidores como tal, como un número, pues no es una divisa que podamos pagar nuestros costos. Sí. ¿Qué hacer cuando ya tienes este impacto en un video, en 2 videos? ¿Cómo poder no exactamente monetizarlo, sino cómo poder aprovecharlo laboralmente? Mira, en este trayecto de capacitarme también en áreas de marketing digital, de lanzamientos digitales, de crear audiencias. La clave principalmente es eso, crear audiencia. Ahora, yo te estoy hablando que me lo sé en la teoría y con clientes a quienes yo había podido ayudar, pero no lo había vivido yo en carne propia. Ahora que se me viralizó, que tiene recién 1 semana y media, el contenido, tú sabes que te va a llegar hate, tú sabes que te van a llegar propuestas, pero no lo haces consciente. Entonces, ahorita estoy todavía en esa etapa, pero yo no siento que deba hacer algo diferente. ¿A qué me refiero?
Ni me debo creer más, ni debo de bajarle al ritmo de compartir contenido. Yo digo, si esto funcionó y a la gente le gusta y lo están pidiendo porque es un tema que les atrae, voy a seguir aportando, voy a seguir dando valor, voy a seguir compartiendo. Y el día de mañana se va a poder capitalizar de alguna forma con toda esta expertise ya de emprender, de hacer negocio, ya sabré yo monetizarlo, porque ya me han llegado propuestas de, oye, ¿cuánto cobras por una conferencia? Oye, ¿cuánto cobras por un curso? Oye, ¿dónde veo el curso completo? Lo quiero comprar. Y yo digo, sí, pero quiero darle valor a mi audiencia. Quiero que mi audiencia sepa que pagues o no pagues, tú vas a poderte llevar un contenido de valor. Órale. ¿Qué sigue para Víctor Buendía? ¿En qué estás metido ahorita enfocado? Porque, digo, quiero pensar, no sé si todavía sigas vendiendo antibacterial. No, 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 ya no, ya no. Entonces, ¿en qué estás metido ahorita y para dónde vas? Tengo un negocio a raíz de esta onda de los geles antibacteriales, hice diferentes líneas en donde maquilo algunos productos propios y le maquilamos a otros emprendedores productos de cosmética o productos naturistas. Y eso por la parte de mi negocio, que es en sociedad que tengo con mi esposa. Y por esta parte de marca personal, que estoy ahorita muy concentrado en seguir creando contenido y en estructurar por ahí algunos próximos eventos en donde vamos a estar pues apoyando ahí emprendedores, dueños de negocio a, a darles valor, ¿no? Órale, órale, perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar en redes, Víctor, para que te sigan y para que puedan seguir aprendiendo, no solamente de lo que compartes en cuestión de ventas o finanzas personales, sino de tu historia? ¿Dónde te pueden seguir? En soy Víctor Buendía en TikTok, soy Víctor Buendía en Instagram y Facebook. Así estoy en todos lados. Oye, mencionaste 3 libros al inicio de esta plática, de este Sí, episodio. De esos 3 libros, ¿qué otros libros o qué libro te impactó? Porque esos los tuviste al principio. sí. Recientemente, ¿cuál otro te ha impactado? Mira, uno que me cambió la vida, literal, es uno que se llama El poder de la hora. Tú Mm, sabes que como emprendedor a veces estás pensando siempre a futuro y te olvidas de vivir el momento presente. Este no tiene nada que ver con negocio, pero es más por esta onda de tranquilo, o sea, fluye, no quieres luchar contra corriente. Sí, échale ganas, pero aterriza. Y ese libro me cambió la vida, El es una poder de la hora. lectura que profundiza. Sí. Yo lo ¿Ya lo empecé, leíste? yo lo empecé, llegué a la mitad, sinceramente no quiero decir que lo terminé, Ok. porque es una lectura que no debes de leer rápido, precisamente por el poder de la hora, de estar en el aquí y en el Ajá. ahora. Es de Tolé, si no me Sí, sí, sí. equivoco. No es para todos, hay que estar dispuesto al reto de vivir el aquí y el ahora con esa lectura. Sí, aparte, bien dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Yo estaba viviendo una etapa de ansiedad, de todas estas ondas, y para alguien el maestro puede ser una terapia, un amigo. En este caso, para mí fue ese libro, y fue una frase en particular de ese libro que decía: tú no eres tu mente. No creas que por creerte el gran conferencista, el gran dueño de negocio, no eres eso, eres más que eso por el simple hecho de ser. Y eso me cambió la vida. Víctor, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Me llevo mucho aprendizaje, Al contrario, mucha hermano. reflexión. Y, pues bueno, ¿algún otro comentario que quieras decir antes de clausurar este episodio? Pues Porque nada, chava, muchas gracias. La verdad, bien contento porque es mi primer podcast y creo que es una experiencia que va a marcar mi vida porque, pues, siempre las primeras veces se recuerdan bien, ¿no? gracias. Pues ya lo escucharon al buen Víctor Buendía, emprendedor serial que ha vivido altas y bajas y que ha resurgido de las cenizas, literal. La pandemia le hizo los mandados gracias a esa persistencia. Y pues bueno, como siempre les he dicho, pueden buscar al buen Víctor Buendía en sus redes que mencionó. Y sobre todo, recuerden que ante todo la prioridad, no importa los negocios, no importa el dinero, siempre hay que tener salud.